Bien, buenos días jóvenes, gracias por estar aquí en la presentación de este libro sobre el teatro náhuatl. Es un gusto y un honor que nos reciban aquí. Nosotros venimos de la instancia de la Dirección General de Culturas Populares, somos la unidad regional Morelos. Gracias a la maestra Ruth por el espacio, por darnos esta oportunidad. Y bueno, en el marco de la celebración internacional de la lengua materna, es importante pues, que tomemos conciencia de la importancia de la identidad de los pueblos originarios. Gracias jóvenes por esta oportunidad y a los panelistas también, gracias por su presencia y vamos a escuchar las opiniones y muchas gracias maestra Ruth, por favor. Muchas gracias. Panoli, Nesmanetoca Bustos. Buenos días a todos. El 21 de febrero fue establecido por la UNESCO como el Día Internacional de la Lengua Materna desde 1999 para promover la diversidad lingüística y cultural, así como para fomentar el multilingüismo. Esta iniciativa surge como respuesta a la preocupación por la desaparición de las lenguas en todo el mundo y la necesidad de preservar y proteger las lenguas maternas, que son fundamentales para la diversidad cultural y cohesión social. Este día fue elegido en conmemoración del movimiento por la lengua bengalí en Bangladesh, donde varios estudiantes universitarios como ustedes fueron asesinados en 1952 durante una manifestación pacífica por el reconocimiento del bengalí como lengua oficial. En este día se busca sensibilizar sobre la importancia de las lenguas maternas y promover su enseñanza y el uso en todos los ámbitos de la vida. Buenos días, bienvenidos a los estudiantes de la licenciatura en Intervención Educativa y a los estudiantes de la licenciatura en Pedagogía a este evento que en el día de hoy se realizará la presentación del libro Isegoy Yot Náhuatl Itesh Morelos, Teatro Náhuatl en Morelos, un texto que reúne 2 guiones de teatro creados por talleres comunitarios de teatro desarrollados en las comunidades de Hueyapan y Huetepec, Morelos. Para tal evento nos acompaña la licenciada Verónica Nayansi Carranza Tejeda, directora general de Desarrollo Cultural Comunitario de la Secretaría de Cultura de Morelos. Muchas gracias. Norma Zamarrón de León y Francisco Suástegui Torres, promotores culturales de la Unidad Regional de Morelos. Muchas gracias por su presencia. Y también en la mesa contamos con el maestro Héctor Cristina Vega, que es por todos ustedes conocido, académico de la Universidad Pedagógica Nacional y con amplia experiencia en teatro. Y bueno, para dar inicio a este evento, le daremos la palabra a la licenciada Verónica Nayansi Carranza Tejeda, de quien me permitiré leer brevemente su semblanza. La licenciada es egresada de la primera generación de la licenciatura en teatro del Centro Morelense de las Artes. Del 2004 al 2014 trabajó como actriz en más de una decena de montajes de compañías independientes en Morelos. Desde el 2006 ha dirigido más de 20 puestas en escena, de las cuales en su mayoría realiza también adaptación de teatro o dramaturgia. Y también hace producción ejecutiva, diseño de escenografía e iluminación. Ha sido becaria y jurado del programa PETA de la categoría de creadores con trayectoria. Ha ganado concursos estatales de teatro infantil en Morelos, edición 2012-2016. Fue directora representante de Morelos en el Drama Fest 2014 y en el Festival Cervantino, también directora escénica, ganadora de la convocatoria Escena en Construcción 2021. Ha diseñado, gestionado y producido una gran cantidad de proyectos y programas culturales y artísticos, así como festivales y encuentros en artes escénicas. Es directora fundadora de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil en Morelos
y ha desempeñado cargos de subdirectora de teatros de la Secretaría de Cultura de Morelos, subdirectora del Programa Nacional de Danza del INAVAL, y actualmente se desempeña como directora general de Desarrollo Cultural Comunitario de la Secretaría Cultural de Morelos. Sin más preámbulo, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bueno, pues muy contentos venimos con esta invitación. Debo ser bastante honesta, como ya escucharon en la semblanza, llevo la vida entera dedicada al teatro, artes escénicas. Y bueno, cuando me presentan este libro con la invitación de venir a presentarlo, cuando me lo prestan y llega este material a mis manos, pues tengo la oportunidad de entrar en este pequeño universo que creo que va mucho más allá del teatro. Este esfuerzo, como bien se dijo, este libro recoge todo un trabajo de talleres realizados por la Unidad de Culturas Populares en Hueyapan. Y creo que entrar en este libro es entrar justo en la ideología y en la cabeza y en la sensación de quienes vivieron esta experiencia. Si bien las obras teatrales son más bien acotadas, obviamente con una estructura dramática bastante sencilla, lo que nos propone una literatura de esta calidad es una experiencia completa. Si ustedes empiezan a leer el libro desde el prólogo, nos empieza a introducir no solo en el ambiente teatral o en el náhuatl, sino toda la filosofía y la visión. Arrancamos con un prólogo que hace la maestra Norma Cimarrón, en donde de entrada ya nos está presentando la creación humana a partir de los hombres del maíz, a partir de los dioses. Vendrá después una pequeña obra donde nos explican de corazón y con mucha facilidad el sentir y las razones de la pérdida de la lengua en Hueyapan, ¿no? Con toda la tranquilidad y justo utilizando la herramienta teatral, son capaces de presentar los personajes como una diosa misma que viene a reclamar su olvido y el olvido a lo que conocen y a lo que aman, ¿no? Podemos ver a los dioses, podemos ver animales y no conformes con darles nada más de su universo, nos ponen de facto una serie de textos en náhuatl que quienes no hablamos obviamente no terminamos de entender, pero no necesitamos hacerlo, ya que en una línea totalmente vegetativa la respuesta nos refleja lo que se dijo en ese texto que quizá no entendimos, dejándonos esos textos en náhuatl con toda la apertura para que sea una experiencia estética. Si yo no hablo náhuatl, puedo empezar a leerlo, y en mi caso personal acudí a alguien que sí lo hablaba para pedirle que me leyera ciertos textos que yo ya sabía de qué iban o cuál era el concepto del texto, para escuchar la musicalidad y la belleza del lenguaje. Más allá de una obra de teatro o material que pueda ser llevado a escena, insisto, en cuanto a estructura dramática, me parece que este es un material valiosísimo para compartir idiosincrasias, para compartir lenguaje y sobre todo para proponer de una manera muy lúdica y sencilla una experiencia con infancias. También podría ser con adultos bien, pero bueno, pensando que está creado a partir de infancias y que es difícil, chicos, encontrar, ya lo estarán aprendiendo, este tipo de materiales que realmente funcionan a los niños desde lo lúdico, ¿no? Desde la experiencia, y entendamos conceptos tan complejos que son capaces de ser reducidos a su síntesis misma. ¿Qué pasa cuando la diosa aparece, ¿no? Finalmente, después de que viene todo un proceso de ya no hablemos nuestra lengua porque eso va en contra del progreso, ¿no? Y que se vende toda esta, en 4 cuartillas. Es una cuestión rapidísima donde te expuso, aquí hablábamos y ya no hablamos porque hablar está en contra del progreso. Y vienen personajes muy fuertes, que son el maestro diciendo ya nadie va a hablar, y de una manera quizá muy literal, son personajes blanco y negro, ¿no? Quizá no tan llenos de matices, pero que justo eso nos brinda una postura directa sobre lo que están diciendo. Un maestro que viene a decir, perder la lengua es lo que se necesita porque necesitamos crecer y hacer progreso, y como eso pega, y con la magia del teatro una vez más nos dicen, bueno, ya pasaron 100 años y ahora sucede esto, ¿no? Y podemos dar un brinco y decir, ¿dónde va a ir a parar esto? Ya entendimos todos que la lengua no se tiene que rescatar, que se tiene que hundir porque
el progreso viene y de la manera más mágica posible, por supuesto también permitido por la ficción del teatro, baja una diosa a recordarnos que la lengua va más allá de las palabras, que lo que se ha perdido es la filosofía, ¿no? Y nos viene a exponer ahora el otro lado, que es toda la relación que nuestras culturas indígenas tienen o han tenido con la tierra, con los elementos, ¿no? Con el existir, con la espiritualidad, y que mucho con esta lucha occidental de apretarlo, de terminarlo, de acabarlo, se ha perdido no solo el vocabulario, no solo la musicalidad de la lengua, no solo el abrazo entero a nuestras raíces, y sobre todo esa filosofía que caracterizó todas estas tierras, ¿no? Antes de conquistas, ya sea de espada, de cruz o las que queramos mencionar, ¿no? Toda la filosofía, todo lo que ya nos enseñamos quizá a nuestros pequeños, ¿no? Atendemos a nuestras infancias ahora, y sí hay una espiritualidad, ¿no? Sí hay una visión o una cosmovisión en temas muy generales, pero el hecho de tener un material que nos permita jugar y conectar con esta filosofía, y que venga un personaje tan simple y tan complejo como puede ser una diosa, ¿no? De la tierra, decir, recuerda de dónde vienes, recuerda quién eres, recuerda cómo es tu relación con los 4 elementos, recuerda cómo realmente esta aprensión, este amor a la tierra se ha ido olvidando y es más allá de una lengua, y que además todo esto nos lo dejan en textos absolutamente sencillos, ¿no? Ninguna de las obras aquí contenidas van más de 10 cuartillas, además dialogadas, chicos, son rapidísimos los textos, tienen una intensidad brutal. Esto es para trabajarse rápido y ligero, y que en esa ligereza la profundidad que puede adquirir la experiencia a través del trabajo de este libro es maravilloso. Este libro nos pone en un sitio donde solo hay que abrir los ojos, los oídos, y vivir y experimentar, quizá no del todo el aprender el náhuatl, sino el valor de la lengua, la musicalidad, el tener la paciencia. Hay algunas escenas donde justo se pelea mucho, ¿no? Porque el maestro hispanohablante ya no quiere hablar el náhuatl y hay niños que no entienden al maestro, y entonces, claro, no solo te enuncia, porque en medio de esa escena te está pasando lo mismo como espectador o como lector, ¿no? Tú mismo empiezas a escuchar un náhuatl y dices, no entiendo, y viene una respuesta que dice, no te entiendo, y dices, ahí estoy, y después, y te vuelven en esto, y te ponen a ti mismo en esa situación. Va más allá de lo enunciativo. Creo que este libro es eso, ¿no? Es una experiencia integral. Creo que más allá de hablar de la estructura, porque la estructura dramática es verdaderamente simple, estamos hablando de una experiencia que nos habla de una filosofía, que nos habla de un rescate, que nos habla de una belleza, y que nos envuelve además con palabras y elementos que nos dejan en el desconcierto al no entenderlos, y que después de una manera maravillosa y perfectamente simple nos ponen en el suelo y nos regalan este mensaje. Entonces me parece un material muy valioso para el uso del trabajo con infancias. Yo he tenido el gusto de estar trabajando en teatro con infancias, o trabajé muchísimos años, y la verdad es que son pocos los compendios, son pocos los trabajos que traen tanta trayectoria. Aquí hay muchos corazones juntos, hay muchos talleres, hay mucha gente que levantó su voz. Ahora escuchamos fácil, pues que se enseñe náhuatl otra vez, pero poco a poco sabemos por qué se dejó de enseñar. Sabemos que pasó de moda, sabemos que llegó el español, pero yo al menos no sabía, y que insisto, estos personajes me enseñan de manera bien sencilla cuál era la visión y por qué no solo se dejó de hablar, sino que hubo todo un esfuerzo enorme por acabar con el idioma. Y creo que al final de este mundo de fantasía, de musicalidad, no nos queda más que abrazar nuestras raíces y decir, claro, vamos con este esfuerzo. Recomiendo este material para trabajos sencillos. No sé, y soy muy franca, si realmente lo pondrías en una puesta en escena final que tengamos que producir. Me parece que este libro da totalmente para trabajos de grupo en salón. Me parece que a partir de este libro podemos detonar nuestro propio proceso de creación de narrativa. Me parece que este libro, de manera muy sencilla y muy fácil
de apreciar porque es cortito, ¿no? Nos puede brindar una experiencia de abrazo hacia nuestras raíces y de recordar, y también de recordar que el teatro tiene ese poder de hacer todo lo complejo como lo voy a hacer y decir, claro, personaje de diosa, no lo va a decir directo y va a reclamar a los hombres el maltrato que se ha dado. Por tanto, y ya para ir cerrando, recomiendo mucho este libro, creo que es un material que hay que hacerse para generar proyectos de trabajo alrededor de los niños. Creo que la experiencia no debe ser únicamente la clásica de una obra de teatro de lo agarramos, lo montamos. Este libro, chicos, es un detonador tremendo para trabajos de cosmovisión, trabajos sí escénicos, pero que tienen que ver más con filosofía hacia los chavos. Creo que este libro es un punto de partida para proyectos maravillosos que pueden generar el personal docente hacia nuestros propios chicos, hacia nuestras propias infancias morelenses. Es un material que yo creo que hay que abrazar, que hay que utilizar y que justo hay que ver que esta simpleza con la que está resuelto es un tesoro. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la licenciada Verónica. Realmente la invitación para todos ustedes es descargar el libro en el código QR que están pegados allá en la entrada, en la puerta, y ver la potencialidad educativa de este texto, ¿no? Este texto que fue construido con personas de las comunidades, con jóvenes, con niños, y que puede ayudar como una herramienta para fomentar el desarrollo de las lenguas indígenas en nuestro estado, por varias razones. Por un lado, como una preservación cultural, por otro lado, como una posibilidad de dar una reivindicación decolonial a las lenguas y a las personas que son hablantes de estas lenguas, para promover su uso en el ámbito público y privado, y por otro lado también como una posibilidad para favorecer la educación y el aprendizaje. Finalmente, el teatro en lenguas indígenas puede fortalecer la identidad y la comunicación y el diálogo. A continuación, le daremos la palabra al profesor Héctor Tomás Aquina Vega, quien, como ustedes saben, es profesor de esta universidad, es docente de la licenciatura en Pedagogía e Intervención Educativa y en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena en su momento, así como de la maestría en Educación Básica, es doctorante en Filosofía del Colegio de Morelos y es maestro en Antropología por el CIDEN, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ha realizado investigaciones sobre educación y ecología política y desarrolla proyectos de educación popular a través de las artes. Es coordinador del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire en Morelos y es colaborador de la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor, también de la Academia del Derecho Ambiental. Ha sido colaborador en proyectos de incidencia internacional sobre la eliminación de la contaminación y ha publicado en diversas revistas, libros y documentos internacionales. Es coordinador del proyecto de comunicación, educación popular y derechos humanos en el Salto de Jaguar y forma parte de la Red Morelense de Apoyo y Congreso Nacional Indígena y los colectivos Nuestra Alegre Rebeldía y académicos con Palestina contra el genocidio en Gaza. Y también algo que no está aquí en su currículum, pero que tiene una cercanía muy presente con el teatro, incluso ha tenido clases de teatro aquí en la universidad, que me interesa continuar, para dar, quizás poner estos textos, ¿no? En una obra. Y bueno, antes de darle la palabra, le damos la bienvenida al maestro Jorge Arturo Domínguez Agaón, nuestro coordinador académico, que está en representación del maestro Harold Aguirre Güeces, que en este momento nos pudo acompañar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ruth. No sé si Jorge quieres comentar algo, dar unas palabras antes de empezar. No, aquí no, ahorita llega. No, tú cierto, ok. Bueno, pues yo digo, bueno, a mí cuando me invitan a una mesa como esta siempre pienso, bueno, pues si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Ahora me van a escuchar. No, agradezco muchísimo estar en esta mesa con tres queridas amigas. Me da muchísimo gusto compartir con Vero, porque con Vero tenemos mucho trabajo previo, nos conocemos desde hace mucho tiempo y justamente lo que nos ha unido es el teatro. Desde hace casi 10 años
cuando yo trabajaba con infancias en el patio de la estación, justamente con un proyecto de teatro comunitario y de educación popular, y con la escuela en ese entonces, la escuela nocturna para trabajadores, que muchos de esos estudiantes venían de patios de la estación y muchos de ellos eran nahuablantes, y que justamente los habían puesto en esa escuela especial porque decían, es que no aprenden. No, lo que pasa es que no habían tenido una formación pertinente con base en su lengua y su cultura. Entonces es evidente que cuando uno no aprende con base en su cultura y su lengua, pues el proceso de aprendizaje es mucho más complicado, ¿no? Sin embargo, demostrar en ese ejercicio de teatro y educación popular que duró muchos años, con el que trabajé con otras colegas y colegas, que eran chicos pues perfectamente capaces, ¿verdad? Bueno, y ahora pues hablar de mí, pero antes, pues que sé que el profe, ¿verdad? Entonces antes hay que dar un pequeño de contexto, justo un poco retomando lo que Verónica comentó. El libro, que además presenta una metodología para trabajar el teatro comunitario, ¿sí? Es una metodología que funciona, ¿sí? Que es justamente acercarse a la comunidad, no para decirle qué quiero que digas, sino es acercarse a la comunidad y al grupo de participantes para decir qué queremos decir en colectivo. Y justamente eso es lo que está reflejando este trabajo. Un trabajo muy bonito. Habrá que decir que aparecen nombres de participantes que en algún momento pasaron por esta universidad y que ahorita son líderes importantísimos de su comunidad, y hablo de Delia Ramírez Castellanos. Si les suena el nombre de Delia Ramírez Castellanos, es prima hermana de un personaje que ayer recordamos con mucho sentir. Es prima de Samir Flores Castellanos, su gracias. Porque Samir, asesinado hace 6 años, su madre era de Guayaba y su padre era de Anuncín, ellos todavía viven. Y entonces esta impronta de la necesidad de hablar desde los pueblos, de lo que decía Verónica, cuando los pueblos hablan, no hablan desde una necesidad individual, hablan de una misión y una cosmovisión, de su relación con la tierra, de su historia como pueblo, ¿sí? De la necesidad de reivindicar sus derechos culturales, sociales, ¿sí? Pero sobre todo de reivindicar quién soy, qué hablo, por qué estoy aquí, como pueblo y como persona. Y justamente lo que el proyecto educativo mexicano del siglo XX intentó hacer, bueno, con antecedentes en el siglo XIX, fue justamente acallar esa voz, esa necesidad de expresar quién soy, qué hablo, cómo lo hablo, qué necesito, ¿sí? ¿Qué es lo que para mí es una buena vida? La lengua náhuatl se hablaba en Morelos ampliamente en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Fue por la acción educativa que se desplazó la lengua náhuatl. Habrá que decir que un especialista en la lengua náhuatl como Carlos Montemayor, ¿sí? O retomando las palabras de los antiguos misioneros que empezaron a hablar náhuatl para traducir el Evangelio en ese entonces, pero también para poder hablar con los pueblos náhuatl. El náhuatl era la lengua franca durante la colonia, pero también en el siglo XIX y todavía la primera década del siglo XX. Cuando decimos la lengua franca, decimos que los extranjeros que venían a América, a Mesoamérica, o a la zona de Mesoamérica que antes era Nueva España, no aprendían a hablar español, aprendían a hablar el náhuatl, ¿sí? El náhuatl, porque el náhuatl era la lengua que más se hablaba desde El Salvador hasta la zona sur de Estados Unidos, lo que ahora son los estados California,
California, Texas, ¿sí? Justamente por la expansión de los hablantes del náhuatl desde la antigua Teotihuacán, ¿sí? Hasta pues el Imperio Azteca, ¿no? La lengua náhuatl, entonces, dice Carlos Montemayor, es una lengua perfecta. Por eso muchísimos códices e información que nosotros tenemos de lo que sucedió durante los primeros años de la conquista está escrito en náhuatl. Los sabios nahuas, la gente ilustrada nahua, aprendía rápidamente las lenguas de los europeos, ¿sí? Y fueron los grandes intelectuales del siglo XVI y siglo XVII, ¿sí? Digo, para que veamos la magnitud de la herencia que tenemos. La geografía de nuestro estado está nombrada en náhuatl. Orunáhuac, Temisco, Xochitepec, ¿verdad? Santa María Aguacatitlán, ¿no? Y sin embargo, no nos enseñaron en la escuela a hablar el náhuatl. Entonces nos han escindido, nos han despojado de nuestro derecho a entender el territorio. Ejercicios como estos son fundamentales para recuperar la lengua. El papel de la escuela en el desplazamiento de las lenguas indígenas en México fue fundamental y se basó en una idea racista, la idea de que los pueblos indígenas en el mundo contemporáneo son pueblos degradados, con una cultura que ya no es vigente, que ya no tiene valor, ¿sí? Entonces había que recuperar e introducirnos a la modernidad y a la vanguardia occidental, y que para eso era necesario que nos olvidáramos de nuestra lengua. Vean nada más, que nos olvidáramos de nuestras raíces, que nos olvidáramos de nuestra epistemología. Epistemología significa raíz, lo que está oculto, la fuente del conocimiento, ¿sí? Si algo ha hecho vibrante la cultura de nuestro país y la sigue haciendo vibrante, justamente es la aportación de los pueblos indígenas a la cultura mexicana. Entonces, el esfuerzo como este ejercicio de este libro, de hacer una divulgación de cómo podemos trabajar la lengua con las niñas y los niños, cómo podemos trabajar la identidad, ¿sí?, con nuestras niñas y nuestros niños, pero no solamente, con adultos también, con adultos mayores y con adultos de edad mediana, somos, ¿sí? Es muy importante, y sobre todo es muy importante que esté en manos de educadores y educadoras, ¿sí? Porque va a dar pistas justamente de cómo se puede hacer un trabajo de intervención educativa transversal. El teatro es una herramienta fantástica para hacer transversalización de temas, ¿sí? Pero también para cohesionar a la comunidad, para trabajar valores, para trabajar las emociones, ¿sí? Entonces, este libro, además que nos da una pequeña dosis de la importancia que es recuperar la cultura, recuperar la lengua, dejar a los actores sociales que hablen por sí mismos, ¿sí? También pues nos da pistas para pedagógicas, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues yo lo que quiero decir es que dice muchas cosas, uno podría escribir otro libro a partir de este libro, ¿sí? Y pasarse aquí mucho tiempo hablando, pero pues para no aburrir al respetable público, pues yo voy a cerrar con esto, una invitación a ver este libro, a apropiarse del libro, ¿sí? Apropiarse y que hagan ustedes, partiendo, inspirados en este libro, sus propios proyectos. Muchas gracias. Bueno, pues bien, como comentaba el maestro Héctor, ¿no?, el teatro
es una herramienta educativa que nos interpela a los educadores, a los pedagogos, a los interventores educativos. Y el teatro en lenguas indígenas tiene una larga tradición, ¿no? El teatro en náhuatl, de acuerdo con Miguel León Portilla, pues ha tenido sus raíces incluso en la época prehispánica, donde ya tenían los grupos náhuatl ya tenían formas de representación teatral y también a través de las danzas y de muchas expresiones artísticas. En la evangelización, como ya se comentaba, hay el origen del teatro religioso como una manera de imponer también la religión católica, pero por otro lado, de alguna manera mantenía viviendo el náhuatl como una manera de comunicarse. Y bueno, en épocas recientes hay un renacimiento del teatro en náhuatl a partir de que se ha usado para recuperar y revitalizar esta lengua. Y en este sentido es la invitación a consultar el texto y a usarlo y a recrearlo, como planteaba el maestro Cetina. Y finalmente daremos la palabra entonces a la licenciada Norma María Guadalupe Zamarrón de León, que es nacida en Guatemala, y ella es poeta, narradora, editora y promotora cultural. Ha sido también muy cercana a muchos de los nombres que se presentan en este libro. Su obra ha sido publicada en México, en Canadá, en República Dominicana y en Colombia. Ha escrito cuentos, crónica y poesía. Ha participado en la selección del Festival Rulfiano de las Artes en el 2024 y en el 2019 obtuvo el premio de literaria por su poemario Las Horas Verdaderas. Entre sus publicaciones se encuentran La Cueva del Diablo, El Teatro Náhuatl de Morelos, Servitur Poética 2, Faro de la Esperanza, entre otros muchos textos. Ha participado en diversas antologías de poesía como Viejas Brujas, Poesía en Rojo, Mujeres Poetas por la Paz, y es promotora cultural que ha organizado y formado parte de los encuentros internacionales de poetas y escritores, así como participado con su poesía bilingüe en náhuatl y español en encuentros nacionales de escritores en lenguas indígenas. Es un privilegio que estemos en esta lengua muy bella. Buenos días. Pues para muchos es un motivo de alegría estar en esta universidad, con quien en tiempos pasados tuvimos una relación muy cercana y hacíamos pues muchas actividades conjuntas. Entonces estaba con la maestra Carmen Turret, que era uno de nuestros vínculos principales en la universidad. Ya dijeron mucho sobre el proceso colectivo de este libro, que puede parecer un trabajo sencillo, pero para llegar a él pasaron 2 o 3 años y muchos más para verlo impreso. El libro nace con un cuestionamiento, todo este trabajo nace con un cuestionamiento. Como institución, nosotros recibimos de nuestra institución una consigna de realizar un concurso de literatura en lengua náhuatl. Cuando llegamos a las comunidades a invitarnos, realmente la primera fue en Hueyapan, el cuestionamiento fue: ¿por qué quieren que hablemos náhuatl? Si primero vinieron a decirnos que no servía. A raíz de ahí surgieron los círculos de motivación, los círculos orales y de motivación literaria, porque la maestra Agustia Lara, que también fue alumna de esta institución, directora del Jardín de Niños Bilingüe del barrio de San Felipe, en Hueyapan, tuvo a bien citar a los padres de familia y llegaron con los abuelos, las mamás y los niños del kinder y obviamente los hermanitos de primaria, bajo este cuestionamiento: ¿por qué quieren ahora que hablemos nuestra lengua? Y además no sabemos escribirla, solo sabemos escribir español. Fue un detonante de la memoria. Los viejos empezaron a narrar sus historias en torno a la pérdida de su lengua, en cómo iban a la escuela, les pegaban los maestros con varas de membrillo, los exponían,
en asambleas comunitarias prohibieron el uso de la lengua, porque era una lengua que no servía, que era un retraso social. Teníamos que ser una sola nación, con un solo rostro, con una sola lengua, con una sola forma de pensar, cuando somos una nación plurilingüe de la naturaleza, ¿no? Pluricultural. Pero teníamos que ser la raza cósmica, y esa raza cósmica tenía que dejar de hablar su lengua para hablar español como idioma nacional. Estas vivencias de los viejos nos trajeron más de 100 años de historia de la comunidad, de historia vivida. Nos llevaron también por la revolución, ¿no? Como partir también de la revolución llegaban los federales, llegaban los que no eran los federales, los revolucionarios, y para el pueblo de Guayama era una tragedia quien llegara, porque arrasaban con las mujeres, arrasaban con sus cultivos, arrasaban con su ganado. Y de ahí nos llevaron todavía a una época más cercana, en el siglo pasado, la creación de la escuela primaria. Primero, como tomaban clases bajo los árboles, con tablillas, porque no tenían cuadernos, con un maestro de la comunidad que les hablaba en su idioma. Y después, cuando se construye la escuela, llega un maestro externo que habla español, que no entiende el náhuatl, y que continúa con esta prohibición de la enseñanza de la lengua náhuatl. Y ridiculiza a los niños, y les dice: eres tonto, yo prefiero ir a la escuela, mejor me quedo a cuidar borregos, porque se burlan de mí. Y fue un trabajo no solo de la recuperación de la memoria, sino fue intergeneracional. Y también de apreciar cómo todos, por pequeños o ancianos que seamos, tenemos y portamos un conocimiento que se nutre a partir de la oralidad y de esta forma natural de las comunidades de transmitir la enseñanza y el aprendizaje, la memoria y el saber. Es así como se obtienen muchos testimonios en náhuatl que colectivamente en estos círculos literarios se transcriben de manera colectiva al español, sin haber tenido previamente un aprendizaje de la lengua náhuatl, usando las grafías, y dijimos: pues vamos a escribir como podamos escribir, como nosotros vamos formando nuestras propias reglas de escritura en náhuatl, y tradujimos. Entonces tradujeron estos testimonios, participaron en el concurso Tlamatini, pues ya no se pagó, ¿no? La mechita estaba prendida y el trabajo continuó. Hubo otras formas de manera, surgió el festival en aquel tiempo, que ahora todavía tiene lugar, aunque ya no tiene la esencia, que era el festival en lenguas indígenas. Vinieron gente de todo el país a cantar, a decir poemas en su lengua. Y también de este trabajo colectivo, que no solo fue un trabajo colectivo de la comunidad, donde nosotros éramos simplemente aprendices y motivadores, pero no estábamos enseñando nada, estábamos aprendiendo de la comunidad. Y el trabajo interinstitucional también colectivo. Ya para la siguiente etapa, que pasamos al guionismo, a estos testimonios orales que después fueron escritos, y trabajamos un taller de guionismo con la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas en México, y estuvo con nosotros el extraordinario Feliciano Sánchez Cham, dramaturgo maya, poeta, escritor y promotor de su lengua, muy reconocido a nivel internacional. Estuvo con nosotros en Coyapan y trabajamos pues con los niños de secundaria, de primaria, y el doctor Marcelino Montero, la maestra Salustial Lara, Delia Ramírez Castellanos, que entonces estaba en secundaria. Entonces estaba en secundaria, era una chiquita todavía. Y se trabajó todo el guión que aparece aquí de manera colectiva. Entonces parece un trabajo sencillo cuando lo ves aquí, pero es un trabajo realmente complejo. Y parte también de esta sencillez de este guión, de la misma sencillez de la comunidad. Es una comunidad de gente sencilla, de gente generosa con su conocimiento, generosa con sus recursos naturales. Y nace Tlamachtiloya, la escuela, que narra más de 100 años de historia en una brevedad.
atraviesa revolución, atraviesa independencia, atraviesa la época actual y se aparece la diosa de la época prehispánica. Entonces es una línea de tiempo larga que nos transmiten en 3 actos. Extraordinario. Y después entra la vecindad, el Centro Cultural Infantil La Vecindad, con Sergio Flores Acevedo, que trabajó ya la parte del montaje de la obra, la coreografía, la utilería. Entonces se trabajó precisamente la creación de los vestuarios, se trabajó ya en personajes, se trabajó en crear, por ejemplo, las casas a su estilo, ¿no? Con carrizos, con gente, se trabajó todo lo que fue el montaje de una obra en 3 años, que parece sencillo, pero montar una obra en 3 años no es sencillo. Y además una obra que tiene diálogos en náhuatl, diálogos en español, como es la naturalidad de Hueyapan. En Hueyapan se habla español, pero nunca se dejó de hablar náhuatl. Hay quienes hablan náhuatl y español, hay quienes solo hablan náhuatl y hay quienes ya no hablan náhuatl. Esto se refleja también en el texto. Este montaje se presentó dentro del primer festival cultural de Hueyapan. La gente lloraba cuando veía la obra, porque no era una obra ajena, era algo que hablaba de ellos mismos, criado por ellos mismos. Entonces la gente al ver la obra realmente se entusiasmó, lloró. Había desde el bebé, desde el niño, desde el abuelo en el escenario, ¿no? Entonces fue todo un aprendizaje. Ellos fueron guionistas, ellos fueron actores, coreógrafos, vestuaristas, músicos, porque ella cantaba también algunos pasajes de la obra y otras niñas. Y esto motivó a continuar el aprendizaje de su lengua y a buscar el trabajo por la enseñanza de su lengua, y fue que vinieron a aterrizar en la UPN, tanto la maestra Salustia como después de ella, como Yasmín también estuvo trabajando, que también estuvo trabajando aquí, y el maestro Abad también, un trabajo colectivo hermoso. Esta obra viajó, no se quedó en Hueyapan, se presentó en el Centro Morelense de las Artes, se presentó en la Ciudad de México, se presentó en Hidalgo, se formó una compañía de teatro náhuatl, una verdadera compañía de teatro náhuatl de Morelos. Y muchos años después en los archivos recuperamos, la imprimimos, fueron muy pocos ejemplares, ya agotamos, pero ahora con la digitalización pues nos permite tener este maravilloso libro digital, que es lo que estamos invitando nosotros a que descarguen. Esta es una obra, pero también paralelamente hay otra obra. En este libro pueden ver 2 obras, Los Hombres del Maíz, es otra experiencia distinta en Coatepec, trabajada con niños de Coatepec, de la escuela primaria bilingüe, que fueron en los 2 turnos. Entonces nos hicimos como un espacio entre un turno y otro, para que tanto los niños del turno matutino como del turno vespertino pudieran trabajar. Un proceso distinto, pero también cuestionable. Cuando llegamos a Coatepec, yo me acuerdo con mi compañera Carolina Lino, a invitarles a participar en el concurso de literatura náhuatl Tlamatini, lo primero que hicieron fue citarnos en un patio, en un solar de la comunidad. Había puras mujeres y uno que otro hombre y muchos niños. Nosotros nos sentamos en el círculo que formaron junto a ellos, pero pasaba un ratito y cuando veíamos el círculo nos rodeaba y nosotros estábamos en medio. Lo volvíamos a intentar estar al lado de ellos y volvíamos a quedar en medio. Y pues necesitábamos el permiso comunitario. Eso era lo que nosotros no sabíamos, ¿verdad? Y también entrar dentro de las formas comunitarias. Entonces nos cuestionaron mucho, ¿qué le vas a dar? No, pues nada. O sea, vamos a trabajar los talleres, los niños van a enseñar a sus maestros, pero no te vamos a dar nada, no somos una institución cultural, no somos económica, no damos ningún beneficio, quieren sumarse al trabajo. Y empezamos a trabajar con los niños, primeramente antes del teatro, ya con esta experiencia de Hueyapan, en la creación de sus cuentos a partir de su oralidad maravillosa. Entonces aprendimos un montón de historias de Coatepec, desde los duendecitos de las cuevas en los montes que tocan los tambores por las noches, hasta el señor que cuida el monte y no permite que casen si no le pides permiso, hasta la viejita
o la serpiente que pone a prueba a un hombre y le da muchos tributos. Este trabajo, otras salidas que también fueron maravillosas. Y después trabajamos el teatro. Vinieron dos maestros de la Ciudad de México, uno de la Ciudad de México y una de Guadalajara, que estuvieron dando el taller de creación del guión, a partir de las voces náhuatl de los niños auxiliados por el maestro Abad. Los niños fueron formando voces en torno a la historia y a la leyenda del maíz. Con estas voces que los niños armaron de manera en náhuatl y después en español, los maestros fueron creando y aterrizando el guión, que es Los Hombres del Maíz, basados en una leyenda prehispánica, y crearon una obra muy sencilla y muy hermosa, donde hablan las aves, donde hablan los conejos, ¿no? Donde los niños fueron conejos, fueron aves, crearon su vestuario, crearon sus máscaras. También fue una experiencia maravillosa. Esa obra también se montó, también se presentó y también está aquí. Este libro lo pueden tomar para presentar las obras y montarlas en sus aulas, pero sobre todo para ver que los procesos creativos en comunidad son posibles, que los procesos colectivos no le piden nada a los procesos individuales y que se puede crear desde lo individual a lo colectivo y desde lo colectivo a lo individual. Es un trabajo maravilloso y desde ahí pues nuestra experiencia como institución también cambió. A partir de ahí potenciamos trabajos de creación en cualquier vertiente. En esta ocasión tocó el teatro, pero está también la narrativa, está también la poesía, está también la panadería, está también la danza. Crear juntos desde la comunidad, desde sus intereses, desde su lenguaje y desde una aportación universal, que es el teatro, que es este libro. Tienen ustedes el QR, descarguen este libro, ahora tenemos esa facilidad de poder hacerlo y de poder tenerlo. Muchísimas gracias por poder llegar hasta acá. Y bueno, abrimos una, quien quieren hacer preguntas a los panelistas, con comentarios, con mucho gusto, es su momento. Nada más, tenemos estudiantes que vienen justamente de comunidades y tenemos estudiantes que son nahuatlantes. No es que se tengan que sentir obligadas a hacer comentarios y preguntas, pero sería muy bonito escuchar desde su propia voz su experiencia y su visión sobre la posibilidad de este libro y de hacer teatro comunitario. Nada más. Bueno, comentaban que se enfocaron más como en esta parte de lo que es el teatro, pero ha dado como tal resultados favorables, o sea, se ha visto como notar esta parte que haya como un cambio dentro del mismo teatro que se está como fomentando para que las lenguas otra vez como que vuelvan a retomarse, o por ahí va como el enfoque esta parte. Sí, como este es un trabajo colectivo que nació de la comunidad apropió este proceso. Y como yo les decía, muchas de las personas que trabajaron aquí, después, bajo esta inquietud de la recuperación de su lengua y de la enseñanza de su lengua en su comunidad, pues lo siguen reproduciendo. El maestro Abad fue después alumno de la UPN, porque necesitaban seguir preparándose pedagógicamente para incidir en la enseñanza de su lengua en sus comunidades. Entró en la carrera, que es una lástima que se pierda, que es la de medio indígena, ¿no? La educación primaria y escolar para el medio indígena. Delia Ramírez confrontó su vocación a partir de ese trabajo. Se convirtió en maestra y ahora da clases en su comunidad. Tiene una escuelita en su comunidad, una escuelita que está en su propia casa, pero tiene un lugar específico donde enseña náhuatl a los niños de su comunidad de manera gratuita.
La maestra Salustio Lara, el doctor Marcelino, por su lado, con sus hijos, también continuaron toda esta promoción. Ellos crearon otras obras de teatro y también montaron otras obras de teatro. Delia se convirtió en cantante, desde su raíz, desde su identidad, desde su lengua. Yo creo que los frutos de este trabajo fueron muchísimos, y no solo, este es el libro de teatro, pero todo lo que escribieron los niños dieron lugares a libros también, que esperamos digitalizar, como volver a presentar con ustedes. Por ejemplo, en Coetepec, Mahuitlacto, ¿no? Palabra que juega, donde los niños crearon sus historias, y son poemas, y son cuentitos creados por los niños, y que están ahí también, con Marmita Valiosa. Estuvo Pollilla Cepa, un libro también maravilloso, creado por niños, pero con la ayuda de sus papás, porque los niños ya no hablan en náhuatl. Entonces, estos vínculos maravillosos que se dan, y este entusiasmo por la preservación de su lengua en familia, que te permite un trabajo colectivo. Aquí también vino Juan Gregorio Regino, ahora reconocido a nivel internacional, trabajó con nosotros en el IAPA, ¿no? Natalio Hernández estuvo en Coetepec, capacitó a poetas de aquí del Estado, en sus diversas lenguas. El chiste es la continuidad, y el trabajo comunitario tiene 1000 salidas. Es un trabajo creativo. Entonces la creatividad busca, como los ríos, sus propios cauces. Y ya no somos necesarios, cuando hacemos un buen trabajo, que ya no somos necesarios nosotros, ¿no? La comunidad tomó el mando. Bueno, y aprovechando esto que comentas, el próximo 1 de marzo tenemos la presentación del libro El Ombligo, que es un libro en náhuatl y en español, de Delia Ramírez, que orgullosamente egresada de la licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena. Es a las 10 de la mañana, y es un libro que también ha sido publicado a través de BACMIC, ¿no? A través de Culturas Populares. Es un libro que se construyó aquí en el marco de una materia, ¿no? Y en el marco de la materia del campo de la lengua. Les pidieron como un trabajo escolar crear un cuento, ella lo creó, lo dibujó, y después, bueno, sometió a un concurso y ahora es publicado. Está en un formato muy bonito. Entonces, quien guste venir, estamos el sábado 1 de marzo a las 10 de la mañana, y además pues hacer abierta la invitación a que seguimos teniendo las clases de náhuatl de la maestra Leti Domingo los sábados. Vamos a empezar los siguientes sábados, que es abierto, que es para el estudiante que quiere estar, o para tu familia si quieres venir, a las 10 y media de la mañana. Entonces, sé que tenemos clases y otras cosas, pero pues, quien quiera participar, que está abierto para todos ustedes. La importancia de esto es vincularnos con nuestra identidad también, como les digo, revitalizarla, ¿no? Yo creo que ese es el aporte del texto, y que en este momento que se vuelve a digitalizar y a presentar, eso es lo que se quiere, ¿no? Que vuelva a tener vida el texto, pero también esa vida recrearse a través de los interventores y de los pedagogos en sus espacios escolares y comunitarios. ¿Estaba el compañero? Sí. Bueno, pues lo mío es un comentario, ¿no? Hacia el tema que estamos tratando y el libro. Bueno, primero que nada, se me hace muy interesante. Es muy interesante el tema que estamos hablando de retomar las lenguas, ¿no? Bien, como decía el maestro Cetina, ¿no? El náhuatl, ¿no? Y cómo es que muchos de los municipios de nuestro estado de Morelos se basan, ¿no? En la lengua náhuatl. Por ejemplo, Huitzilán, ¿no? Que es tierra de colibríes, o Hueyapan, en Agua Grande. Y pues yo lo retomo y lo relaciono mucho con Huitzilán, precisamente en pláticas que tuve con los antiguas, así le llaman ellos, ¿no? Son las personas, los abuelos, los tatarabuelos, que platican con nostalgia su infancia. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablaban de un pawish, ellos le llamaban un pawish a un taco, ¿no? Que teníamos hambre, porque venían los soldados, ¿no? Y nos resguardábamos en las trancas, le llamaban las lunas de Zempoala, porque amontonaban los troncos y ahí se defendían, ¿no? Eran como trincheras cuando venían contra los soldados para que no se llevaran a los niños o a las mujeres, ¿no? O violentaran a las mujeres. Entonces, pues se me hace muy interesante, es muy importante retomar nuestra cultura, nuestras raíces, y la verdad es que sí despierta un interés, al menos en mi persona. Yo los felicito, como dicen ustedes, la verdad creo que es un trabajo que ha llevado muchos años, mucho esfuerzo. Solamente puedo imaginar todo lo que conllevó
se me hizo muy importante, muy interesante. En algún momento de mi vida estuve radicando un tiempo en Guayapa, de hecho. Entonces recuerdo su cultura, que es muy bonita para mí, porque las calles son muy limpias, ¿no? Allá no es como aquí, la ciudad, que hay mucha basura, no son limpios, ellos son muy limpios. Todavía se anda a caballo. Las mujeres temprano, recuerdo, a las 5:30, 6 de la mañana ya van caminando en molino, llevan su cubeta con el amarillo característico, ¿no? De cómo ya prepararon. Y ellos regresan después de unas horas con esa masa para preparar su comida. Entonces, todo esto se me hace muy interesante, muy importante. Los felicito, enhorabuena, y pues me gustaría, la verdad, se despierta mi interés por leerlo, esta obra tan maravillosa. Felicidades. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Cristel, por favor. Y luego Mar. Hola, buenos días. Yo tengo una duda. Conforme a todas estas maravillas que han ido logrando en el proceso de transformación que han tenido con respecto a la cultura, me surge la duda de cuáles han sido las problemáticas o los retos que han presentado durante este proceso, porque pues como sabemos, bueno, es que hago la relación porque justo estamos viendo un tema de la colonialidad del poder, el eurocentrismo y América Latina, y justo estamos viendo sobre cómo sucedió todo este proceso de la pérdida de la cultura, de las lenguas y entre otras. Y justo hacía una reflexión yo sobre, a pesar de que ya pasó mucho tiempo de este suceso, en la actualidad siguen existiendo problemáticas para volver a recuperarnos. Entonces yo quiero saber cuáles han sido esos retos que ustedes han presentado en este proceso. Bueno, como institución es el entorpecimiento de nuestra institución paulatino. A nosotros nos ha impedido precisamente continuar con procesos comunitarios como los que habíamos desarrollado. Hemos migrado y hemos encontrado formas alternativas, ¿no?, para seguir promoviendo. Como comunidad y como lo que yo veo en las comunidades, pues uno de los grandes retos que tienen es la urbanización. La escolarización sigue siendo también un reto grande. Y que no se dé el uso de las lenguas náhuatl o de las 68 lenguas en este país como una herramienta cotidiana de lenguaje y de comunicación. Obviamente, si yo salgo a un lugar donde nadie me va a entender, no voy a hablar mi lengua, donde me van a discriminar, la discriminación que sigue siendo constante, no voy a hablar mi lengua. Como educadores, ¿cuál es el reto que nosotros tenemos? Devolver la dignidad hacia el uso cotidiano de la lengua. Nosotros no podemos enseñar lo que no sabemos, y creo que esa es una cuestión muy valiosa en culturas populares, no saber. Porque el no saber nos permite precisamente dar ese poder a los de la comunidad. Ellos son los que expresan su propia voz, y ellos son los que nos van marcando las pautas y el camino de hacia dónde y hacia cómo debemos marchar como institución. Otra herramienta grandísima que nosotros invisibilizamos y que como educadores es importantísima es que el niño no es una olla vacía a la que hay que llenar de agua. El niño ya está lleno de saberes y conocimientos. Desde el momento que nace empieza a aprender. Cuando llega con los años, a los 6 años, a los 10 años, él ya sabe. Nosotros hemos aprendido de los niños, porque ellos son poseedores de saberes. Y en el trabajo creativo te permite precisamente que el niño exprese y potencie su propio conocimiento y lo vierta en un escrito, en una obra de teatro, en un canto, en una pintura. ¿Qué nos ha servido a nosotros? No cuestionar la manera en que se hace,
No decir, así no se escribe el náhuatl, porque además ni siquiera hay un alfabeto que todavía sea normativo al 100%. Lo más valioso es que te atrevas a hacerlo, y lo más valioso es que te atrevas a hablarlo. Que no digamos, cuando escribe un niño un cuentito, te faltó el acento, te faltó el punto, esto está mal escrito, porque eso va a inhibir la fluidez de la creación. Eso al niño no le va a dar poder, eso al niño le va a dar vergüenza. Y va a decir, pues yo no sé, y si no sé, no hago. Después vendrá un proceso de corrección, eso vendrá después y será posterior. Primero es que el niño tenga esa libertad de expresión y de creación y de saberse valioso. ¿Qué hemos hecho en ambientes interculturales? Por ejemplo, aquí en las primarias de Cuernavaca, donde hay tanta población indígena, porque Cuernavaca, en Morelos, es la que tiene el mayor número de hablantes en lenguas indígenas, y no solo náhuatl, mixteco, tlapaneco, hay cerca de 40 lenguas que se hablan en Cuernavaca, indígenas. Pero no las vemos a simple vista en la escuela, porque los niños tienen vergüenza de hablarla. ¿Qué hacemos? Romper ese cerco de inhibición y de discriminación. ¿Cómo lo hacemos? Pues dándole el valor a la lengua primero. Vamos a jugar lotería. Ah, pero hay una condición. A ver, díganme cuántas palabras, una lista de palabras. Ahora, como se dice en el náhuatl, porque esta lotería va a ser en náhuatl, y aquí lo que nos sirva es el náhuatl. ¿Quién habla náhuatl? No, nadie. Bueno, ¿quién sabe cómo se dice casa? Y yo de repente digo, tocha. ¿Se dice casa tocha? Y por ahí hay un niñito. Ese es Cali. Ah, tocha es la casa de todos. Ah, bueno, tocha. Y por ahí van saliendo las manos. Y van diciendo, ay, qué bonito, ¿no? Entonces yo ya digo otro nombre, y otro nombre, y otro nombre. Y entonces los niños que no hablan náhuatl, ¿qué hacen? Acercarse a los que hablan náhuatl, porque si no, no pueden entrar al juego. Y ahí ya les dicen, dime una palabra en náhuatl, ¿cómo se dice mi dibujo en náhuatl? Tanto. Y cuando no saben ni el niño que habla náhuatl ni el que no habla náhuatl, pues agarran el celular y buscamos en Google y cómo se dice esa palabra en náhuatl, y así creamos, por ejemplo, diccionarios infantiles de la lengua náhuatl, creados con las voces de los niños, porque los maestros no sabemos nada, ¿no? Estamos aprendiendo de ellos. Eso les empodera, y eso les da gusto y disfrute. Y eso se puede hacer con un cuento, con una narración, con una obra de teatro, con la música, con un canto. Darle el poder a los niños, porque los niños saben. Y entonces llegar con esa humildad del que va a aprender. Y motivar, somos guías. Y ustedes son guías de infancias. Ustedes van a potenciar no solo el aprendizaje, no solo la escritura, van a potenciar y a disparar y detonar vocaciones que ojalá después, así como los niños que participaron en estos proyectos, vengan a la UPN también y regresen a sus comunidades, porque al menos Delia, Yasmín, 2 niños de la maestra Salustía son maestros a partir de este trabajo y no se avergüenzan de su lengua. A lo mejor hay otros 200 que sí, pero con uno que toque el corazón de uno, creo que es un trabajo valioso. Creo que la humildad del trabajo tiene que ver en eso, fijar los metas pequeños que vayan creciendo y se van detonando, y entonces es como un iceberg, vas como una rueda que no para de girar. Aunque como institución tengamos muchas limitantes, la comunidad sigue girando, con o sin nosotros, y nosotros seguimos siendo simplemente aprendices. Yo quiero comentarles una situación institucional que estamos viviendo también ahora aquí en la universidad, que es una limitante, ¿no? Es un proceso que podemos analizarlo desde la colonialidad del poder. Nuestros egresados de la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena, hasta la convocatoria del 2023 de UCICAM para obtener la plaza, podían concursar por plazas de educación indígena, que en Morelos solamente hay 14 primarias indígenas, 12 preescolares, y podían participar también en las escuelas generales. ¿Cuáles son estas escuelas generales? Las monolingües en español, donde están estos niños invisibilizados que no hablan, ¿no? Las escuelas del centro de Cuernavaca,
que no hablan su lengua porque les da pena, pero sí la hablan en su ambiente familiar, ¿no? Pero además, con todo lo que propone la nueva escuela mexicana, con el eje de interculturalidad crítica, pues todos estos maestros que están formados desde este planteamiento podrían ingresar a las escuelas generales. El año pasado, 2024, y este año, la convocatoria de UCICAM en Morelos no los contempló, ¿no? Y entonces, el año pasado estuvimos en la lucha institucional, pero también en la lucha sindical, ¿no?, para que fueran considerados, y en este momento estamos en ese proceso nuevamente. Los maestros el día de ayer vinieron a la universidad, ya son maestros, ya están titulados, en algunos casos han estado frente al grupo cubriendo interinatos, y vinieron para pedir el respaldo de la UPN, ¿no?, porque seguimos teniendo ese espacio de discriminación institucional, porque nuestras autoridades, y están grabando ahí las cámaras, pero nuestras autoridades estatales no están reconociendo la diversidad cultural y lingüística del Estado. Entonces esperamos que esa situación cambie, pero que además cada vez más se abran los espacios para los maestros que están formados de manera pertinente cultural y lingüísticamente. Esas son las dificultades, creo yo, que seguimos teniendo y que siguen persistiendo la colonialidad del poder y del saber en nuestro país. Gracias. Bueno, primero buenos días, y quisiera decirle a la licenciada Verónica que me gustó mucho su forma de exponer, como que se nota pues que se relaciona mucho con el teatro. Me gustó como el uso de las manos y todo eso para empezar. También que a mí todo lo relacionado con el patrimonio cultural, con la identidad, me llama mucho la atención. De hecho, la mayoría de mis trabajos que hemos realizado durante los semestres tienen que ver con esto, y justo el semestre pasado hice uno sobre el rescate del patrimonio cultural de un pueblo del sur de Morelos, que es San Esteban Tetelpan, ubicado en Zacatepec. Y pues conocí mucho sobre que unas de sus lenguas pues bueno vienen siendo el náhuatl, el popolca me parece que sí se llama, y me interesa mucho porque al menos en ese pueblo se hacen como estos grupos de canto en náhuatl. Entonces es como muy de admirar que las personas tengan como esta disposición por aprender estas lenguas. Y mi pregunta ahora sí vendría siendo en relación al libro y a las obras teatrales, si actualmente o si ya han hecho estas obras en teatros como que un poquito más grandes para que se den a conocer. Por ejemplo, aquí en Cuernavaca, si se han realizado, no sé, en el Teatro Campo, o si han buscado como que lugares más públicos en donde se le pueda dar mayor visibilidad a estos temas, porque pues creo que es fundamental para nuestra identidad y para nuestro ser como morelenses. Muy bien, vamos ahí. Mira, en realidad entendamos que estas obras de teatro son procesos comunitarios que sucedieron desde las poblaciones. Entonces, la incidencia de los productos que generaron, que el producto llamaremos ya la puesta en escena entiéndase como ya la obra con todos los elementos. Hay texto, hay actores, hay escenografía, hay iluminación, vestuario, todos los elementos que componen ya al teatro per se, sería una puesta en escena. A nivel de trabajo comunitario se realizó todo el movimiento de producción de esta obra, pero en el entendido que la naturaleza era este tipo de esfuerzo, los escenarios que asumió este tipo de obra es el Centro Cultural Infantil de la Vecindad y algunas otras invitaciones, porque el Centro Morelense de las Artes, porque la perspectiva en realidad, como les decía hace un rato, no es una perspectiva que, esto no es limitativo, si nos pegáramos ahí y dijéramos nuestro objetivo es brindar la experiencia teatral profesional a estos esfuerzos, adelante, pero hasta ahorita en realidad no ha sido el objetivo. Y también un poco, y esto ya en un tono más personal, es linda la experiencia del teatro profesional, pero también está bastante sobrevalorada, ¿no? Es mucho más impactante, hablemos ya de, si me lo permiten, en términos teatrales, la gente que hemos tenido la fortuna, la decisión y la locura de dedicarnos al teatro, sobre todo en este estado, sabemos que la realidad teatral que enfrentamos es una realidad teatral de escenarios alternativos. Digamos que de mi producción, el 80% es teatro que va
a municipios, teatro que se presenta en plazas, atrios, y el otro 20% sí es el teatro que tengo en el Teopanzolco, en el Ocampo, en el CNA en México, en el mismo Bellas Artes, ¿no? Entonces también entender que este tipo de procesos pues tienen otra naturaleza y que el impacto y el tipo de público que pueda haber en un programa, no sé, programas que hemos desarrollado, un martes de teatro, ¿no? Jueves de danza, sábados culturales, este tipo de cosas ya de recinto profesional, también atienden a un público específico que no siempre tiene que ver, que quizás no se va a identificar, ¿entiendes? A ver, vamos a hablar más bajito. El valor que tiene que los chicos de Huellepa, en vinculación con los chavos de la vecindad, lleven una puesta en escena sencilla, hecha desde el corazón, a un escenario comunitario, donde el espectador va a reflejar y va a sentir y va a tener un impacto que lo lleve a las lágrimas, no va a ser el mismo impacto que yo genere con este tipo de puesta en escena, llevándolo a un público que va a un recinto en otra línea de ya mucho más profesional, con un lenguaje mucho muy distinto. Es decir, ejemplo cotidiano. Si yo tomo la obra, ¿lleva teatro? Ok. Hay, digamos, un tipo de teatro que se llama postdrama. El postdrama viene en el último teatro, y cualquier espectador normal de esta última generación que vea una obra de postdrama, el 80% de un espectador que no le gusta ver teatro, no que no le guste, sino que no está acostumbrado y que no ha desarrollado esa técnica de lectura, que también suele ser elitista, como en toda buena disciplina, no va a entender, no le va a gustar y se va a salir a los 5 minutos. Entonces, una obra que puede venir multigalardonada de un festival internacional tiene a un público y no sirve de nada. De la misma manera, un esfuerzo de este tipo puede llegar a un escenario que no les corresponde, que no espera un espectáculo profesional y no tener el sentido. Es importante que para la producción, digo, está sobrevalorado y soñamos todos, no voy a hacer teatro o campo, todos estuvimos ahí en algún momento, y llegar al teatro o campo es súper bonito y que te bajen las varas y la iluminación y todo, pero no todo el esfuerzo del teatro es para el recinto teatral profesional, y la realidad de este estado y la realidad de nuestra gente no está en el recinto teatral, está en las comunidades. Entonces también, planteándolo desde ahí, que se tenga la experiencia para los propios actores de tener el Ocampo, se podría plantear. Pero el lugar natural para un esfuerzo de ese tipo va a ser justo en la comunidad misma, donde hay un público que puede apreciar y sentir y decir y conmoverse hasta las lágrimas con algo que lo está reflejando directamente. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, primero que nada quería agradecer el hecho de la presentación del libro. Realmente fue un material que a mí justamente me brincó por el hecho de que me llamó la atención, y sobre todo porque con la doctora Puyol estamos viendo la materia de didáctica general. Entonces con ella tenemos que ir a hacer prácticas a una institución de nuestra preferencia, y justamente elegimos una primaria que, bueno, nos presentamos con el director, vino aquí a la UPN. Y bueno, en resumidas cuentas nos contó que hay un rezago un poquito grande de lectoescritura y de pensamiento matemático, que abarca desde segundo hasta sexto año, o sea, son prácticamente casi todos los años. Dijo que no contempla mucho el primer año por el hecho de que tienen como todo ese año para ponerse al corriente, pero que a partir del segundo año da un total de 26 niños, me parece. Y justamente me llamó la atención, más que nada porque quería pedir un consejo, porque están hablando del libro, y la doctora Puyol desde el primer semestre nos dice que usemos recursos que sean propios, que sean de nosotros, que no tiene como nada de malo utilizarlos en una obra de Disney o de algún otro país, pero que si queremos como inculcar al niño con la cultura de aquí, siempre utilicemos como algo que se ha hecho aquí en México, digámoslo así, para adentrarlo en este básico mundo lleno de cultura, que se está perdiendo, que es lo que justamente ya comentó mi compañera Cristel, que fue con todo este proceso de la colonización, que se perdieron las lenguas y que nos despojaron de esta identidad. Y quería ver como un consejo que nos pudieran dar a mi equipo y a mí, porque tenemos que, como ahora sí que nuestro trabajo va a ser como tratar de regularizar a los niños en la primaria en estos dos apartados que van un poquito atrasados, y queríamos ver la manera en la que
nos recomiendan implementar un poquito este libro, porque me llamó la atención por el hecho de que dijo que es como fácil de comprenderlo y que son como cuartillas muy como cortitas o fluidas, entonces que se pueden, yo dije, bueno, creo que es algo que podemos adaptar nosotros y que sería bueno tanto para nosotros leer el material como para los niños que conozcan esto. Entonces si nos pueden dar un consejito a mi equipo y a mí. La primera recomendación es, por supuesto, en este momento descárgate el libro para que lo tengas. Yo creo que a los que nos han tocado, a los que están en formación pedagógica y a los que por azares de la vida tuvimos formación artística de otro tipo y nos ha tocado participar en procesos de formación, creo que hay que tener muy claro que los procesos de formación son procesos de formación, ¿no? Y a nosotros nos toca poner los detonadores correctos. Si bien te dice tu maestro, bueno, yo puedo llevar un detonador de Disney y llevarlo al lugar correcto, pues siempre va a ser mucho más fácil ocupar los detonadores que nos lleven hacia los lugares que yo realmente quiera llegar. En ese sentido, creo que este libro es maravilloso. Ahora, en una conciencia, el teatro para nosotros es juego, ¿cierto? Siempre va a ser juego, desde lo que planteamos como una ficción. El teatro es una ficción donde yo juego a que soy Julieta, y tú de alguna manera juegas aguas, porque no es un juego de no vale, es un juego muy serio, pero a partir del juego se llega muy lejos, sobre todo con las infancias. La actuación es natural para las infancias. Se juntan 6 niños y de repente uno dice, esto es un barco y yo soy el capitán. Ah, y yo soy el marinero. Y no dijiste ni 5 segundos la pauta cuando los chavos ya están totalmente en la ficción. Entonces, recomendación. Piensa más en los procesos que quieres detonar que en las clases que quieres dar o los contenidos francos que quieres exponer para ser aprendidos. Busca más el proceso que te va a llevar a que el propio chico, sin sufrir, llegue a las conclusiones y se empiece a interesar por los temas. Escoge bien los procesos, escoge bien los detonadores que te van a llevar a esos procesos, y esa ya es recomendación personal, en la medida de lo posible mantenerlo siempre lúdico. Y en otros comentarios un poco decía Norma, ¿a qué se enfrentan? Como hace rato el problema, pues que los niños tienen pena, ¿no? Hay muchos estudios ya a estas alturas de psique humana, de neurología, que sabemos que siempre una formación en positivo va a ser mucho más rica que en negativo. Tú puedes tener a 2 estudiantes saliendo con, incluso el primero de ellos con menos conocimiento, con menos expertise de lo que están interviniendo. Y estos son experimentos sociales que se están haciendo y se han hecho hace mucho, ¿no? El chico que no está presentando bien o que de alguna manera tiene más conflicto, le dan una felicitación. Y al chico que lo hizo mejor, lo regañan porque no lo hizo perfecto. En la siguiente emisión de la misma actividad, el chico que venía con rezago va a presentar un aumento solo por haber sido alentado y tratado con cariño, y el chavo que venía mejor, pero que de alguna manera fue regañado, va a presentar un decrecimiento en el proceso. Entonces, a eso nos referimos con el lúdico. Escoge bien tus procesos, evita la imposición y sobre todo evitar en todo momento una violencia o que a veces no sabemos que estamos violentando, y esto lo hemos pasado quienes nos toca trabajar con infancias. Yo misma, ¿no? Que empecé muy joven y digo, ay, no, todo lo que hice de chavita, ¿no? Llegas, eso no se hace, ¿por qué no te paras derecho? Y claro, es natural, estamos aprendiendo, pero bueno, si ya tenemos las herramientas, pensar en esos procesos y pensar siempre en alentar lo positivo hacia las personas. Que si los chavos empiezan a sentir de tu entorno, que en lugar de que se rajen porque soy el bruto, porque no entendí, no, es un club de juego donde voy a desarrollar, y si tú logras que esos chicos tengan el deseo de acudir a tus asesorías, es inherente al humano que van a crecer y van a aprender como un reflejo del proceso que estás llevando. Si conviertes esto en una clase totalmente teórica donde te tienes que aprender la tabla y tienes que aprender la letra y no estás funcionando y eres tonto y por eso estás aquí, entonces el proceso no va a funcionar. Busca recomendación, actividades externas. No todo es en un salón de clases con un pizarrón por televisión, ¿no? Hay procesos, y encontrar y conocer buenamente también otros elementos. Lo sabemos ya a estas alturas, un montón de tipos de inteligencia, ¿no? Si yo soy visual, también hay que entender que nuestros niños eso aprenden y entienden desde otro lado, y tener de repente
repente ese oído y esa escucha con tus propios alumnos de decir, Juan en realidad aprende mucho más desde este lugar o desde esta forma y María la entiende desde otra, y que nos demos ese chance, insisto, de fijar y diseñar procesos específicos para cada integrante o para cada grupo, creo que sería vital. No, definitivamente, bueno, ya ustedes han leído a los buenos teóricos de la educación y todos coinciden en que verdaderamente cuando se aprende fuera de las paredes del aula. O sea, en el aula se aprende, pero los aprendizajes se consolidan cuando el estudiante, la estudiante, puede contrastar eso que está aprendiendo en el salón en un espacio fuera del aula o en un espacio donde se permite la imaginación, el juego, ¿sí? La experimentación. Si no, no hay aprendizaje. Si no, sucede lo que dice nuestro santo patrono, el señor Freire. Esa es la educación bancaria. Rehuyan de las educaciones bancarias, porque a pesar de que han sido criticadas más de 50 años, se siguen aplicando, ¿sí? Porque a veces es fácil, ¿no? O sea, entrar en un proceso como estos implica retos, pero son retos que al final les van a dejar grandes satisfacciones. A mí en lo personal, que tengo pues 20 años haciendo teatro comunitario, te puedo enumerar los múltiples digamos, satisfacciones que me ha dejado no solo a nivel personal, sino las transformaciones que suceden en las familias con las que uno trabaja. Pero lo principal es lo que uno aprende en el proceso. O sea, uno cree que llega a enseñar y al final te das cuenta, como decía la compañera Norma, que en realidad lo que estás llegando a hacer es a aprender. Si tú tienes esa apertura para aprender en el proceso de la comunidad con la que estás trabajando, todo lo demás va a suceder. Tenemos nuestros propios objetivos, igual ustedes cuando van a hacerlo. A lo mejor lo que el maestro te pide es fomentar la lectoescritura, y aquí entra el proceso de creatividad. O lo haces, un desarrollo, o les lees, o les narras una leyenda y luego les pides qué cuentos te sabes tú, que te cuenta tu papá, y no sabes cuántas historias para contarte cada uno de los niños. Y después de la oralidad, los invitas a dibujar tu historia. Y vas a encontrarte con niños que tienen un potencial extraordinario para la pintura, otros que no, pero no importa, están haciendo un esfuerzo. Y te vas a encontrar con niños que cuando pasan después, ahora vamos a escribir el cuento, con niños que no escriben, aunque estén en quinto año. ¿Y qué pasa ahí? Pues es el trabajo maravilloso y colectivo, ¿no? De repente se puede decir, no maestra, con él no sabe escribir, él no entiende. Pero no todos sabemos algo, ¿no? Ya me contó su historia, ya lo dibujó, todos sabemos algo. A ver, ¿quién sabe escribir muy bien? Vamos a ayudarle a escribirle el cuento, tú te lo vas a disfrutar y tú me vas a ayudar a escribirlo. O el maestro le ayuda a escribirlo, pero es el cuento del niño. Y vas juntando las hojitas y terminas con un libro. Y cada niño tiene un libro, aunque sea solo con hojitas blancas dobladas, es el libro del niño. Y ahí es un niño escritor, ¿no? Entonces, jugar con estas cosas, tú tienes un objetivo y tú lo orientas, pero de manera que potencie la creatividad del niño. Y a lo mejor, en el transcurso, tu objetivo cambió. Ya no fue el mismo. Porque viste que esa necesidad, en realidad, era distinta, ¿no? Y era más valiosa otra. Entonces también, dejar el temor a equivocarse, hacer uso de las técnicas, muchas veces no te enseñan, tú las vas a ir a aprender ahí. Y tener esta flexibilidad para el aprendizaje y para la enseñanza mutua. Creo que es ser lo más valioso. Si te dicen, pues vamos a aprender de la historia del pueblo, pues a lo mejor cuentas una historia y luego le dicen a los niños, oye, ¿cómo es la historia de tu pueblo? Puedes decirle a tu papá cómo llegaron al pueblo. ¿Tú sabes el santo que se festeja del santo? ¿Cómo son las danzas? Va a tener un material valiosísimo.
tan valioso, por ejemplo, que el primer libro que tuvieron los niños de Contepec, que ni lo imaginaba, está siendo utilizado por una cadena de casi 50 universidades en los Estados Unidos para la enseñanza del español y la identidad indígena y las culturas indígenas. ¿Quién imaginaba que un texto escrito por un niño de Contepec, que apenas se sabía poner 3 letras, pudiera traspasar nuestra frontera y ser utilizada por académicos? Y además está citada por académicos. Lo mismo que este libro, lo mismo que muchos otros, ¿no? Es darle el valor a lo que hacen. Sean creativos, no tengan miedo, no se encasillen en una manera de enseñar, en una sola manera de aprender. Denle un espacio y una validez a todos los niños y todas las formas de aprendizaje. El que no pinta canta, y el que no canta baila, y el que no baila actúa, y el que no escribe sueña. Y entre todos podemos hacer un trabajo valioso. Agradecemos enormemente a nuestras presentadoras y por supuesto al maestro Héctor por venir el día de hoy a despertarnos la creatividad, ¿no? A despertarnos el interés por las artes, pero también a conmemorar este día que sin duda debe ser motivo de reflexión en nuestras aulas universitarias en la importancia de preservar las lenguas indígenas y preservar también la identidad como morelenses. Les invitamos nuevamente para el día 1 de marzo a las 10 de la mañana, el sábado 1 de marzo, a la presentación del libro El Ombligo de Delia Ramírez, y los invitamos a acercarse a las actividades de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Muchas gracias a todos ustedes por su presentación, por su participación. Les toca más de mí.